Hola, niños de cuarto. Vamos a empezar clase de español, ¿listo? Hoy vamos a hablar sobre el mito y la leyenda. ¿Listo? Y vamos a empezar a mirar características de cada una de estos dos tipos de narración para poder diferenciarlas y poder aprender un poco más sobre eso. El mito explica fenómenos que parecen incomprensibles. O sea, como que uno dice, ¿qué pasó? Que no se pueden casi comprender. Como los cambios en la naturaleza. Entonces los mitos explican, por ejemplo, por qué a veces llueve, digamos, a veces uno dice, en la misma ciudad, aquí llueve y por qué allá no. En un barrio llueve y en otro no, pero ¿por qué? Porque pasan algunas cosas que uno no sabe. Entonces, el mito explica estos fenómenos, los cambios en la naturaleza, el origen del mundo, los seres, el destino, el amor, la guerra y la paz. Trata sobre estos temas. Los mitos son tradicionales, difunden valores y costumbres de los pueblos. En los mitos conviven semidioses y con dioses, hay criaturas fantásticas y también hay héroes. En los mitos, como en los cuentos, también existe un tiempo y un espacio determinado. Pero en el caso específico de los mitos, el tiempo generalmente es antiguo, hace mucho tiempo, porque están explicando los orígenes. ¿Sí? El origen es el nacimiento de algo, o cómo empezó algo. Y el lugar generalmente son lugares fantásticos. ¿Listo? En los mitos. Estamos hablando de los mitos. ¿Listo? Ahorita escriban, por favor, esto en el cuaderno. Vamos a ir a nuestro libro. Bueno, en mi libro es la página 68, en la de ustedes, la verdad, no sé. Es acá donde está el mito y la leyenda. Después de que está la historia de las mujeres de no me acuerdo el nombre. Mire, aquí empieza el mito y la leyenda con esta historia, las mujeres de Wentworth. Más adelante, como unas 4 o 5 hojas adelante, es donde vamos a trabajar. ¿Listo? Vamos a mirar el ejemplo aquí, este ejemplo. Vamos a leerlo. ¿Listo? Entonces dice, en el libro maya, Popol Vuh, se recogen varias leyendas de los quichés sobre el origen de la civilización. En él cuentan que los dioses crearon a los primeros hombres del maíz. Eran 4 parejas que se separaron y originaron las 4 tribus principales de la cultura maya. Entonces, ¿se dan cuenta? Se está hablando de cómo empezó una civilización, que los dioses supuestamente crearon a los hombres del maíz, cogieron maíz, dice un nombre, obviamente pues nosotros sabemos que no fue así, entonces es algo que es, algunas culturas se pasan y hay gente que cree que es cierto, pero pues no sabemos qué. ¿Listo? Entonces, vamos a leer esto que dice, ¿cómo reconocer un mito? Entonces, mire, vamos a leer. Para que podamos reconocer un mito, vamos a leer esta parte de acá. Para que podamos reconocer un mito, tengamos en cuenta, los mitos proponen una explicación acerca del origen de algo o de algo. ¿Sí? Los mitos se transmiten oralmente. ¿Sí? Y los mitos no tienen autor conocido, su origen es muy antiguo. Entonces yo puedo encontrar un mito que diga, por ejemplo, en la cultura mixteca tiene un mito sobre el origen de los perros con 3 ojos. Los perros con 3 ojos nacieron de un perro que se unió con una serpiente, pero la serpiente, no sé qué, entonces empiezan a inventar de dónde salieron los perros con 3 ojos. Entonces, explican el origen de algo de algo. Esto no tienen un autor que se conozca, por allá que uno se imagina, bueno, si existieron los perros de 3 ojos, entonces, ¿cuándo fue? Se supone que hace mucho tiempo que empezaron a existir. Obviamente es un ejemplo que no existe, pero para hablarles sobre eso, se explican el origen, el origen de algo, el origen es antiguo, no hay un autor como tal, quien se va a inventar eso, pero con 3 o algo, súper raro. Y lo mismo pasa
cuando habla de tribus o algo así. Porque los que inventaron el mito, si fue hace mucho tiempo, pues ya tuvieron que haberse muerto, entonces lo empiezan a pasar, a pasar, a pasar, a pasar. Por eso decíamos al principio que son una tradición. Empiezan a pasar, a pasar, a pasar. Listo. Entonces, vamos a volver a la pizarra, o sea, al cuaderno. Listo, entonces, después de haber escrito lo que les tenía en el tablero, vamos a hablar sobre las clases de mitos y vamos a consignar esto en nuestro cuaderno. Existen 3 tipos de mitos: los cosmogónicos, los teogónicos y los antropogénicos. Entonces, el cosmogónico explica sobre la creación del mundo. Ahora, niñas, la palabra cosmos, cuando ustedes vean la palabra cosmos, siempre tiene que ver con el mundo, como tal. Cuando vean la palabra teo, tiene que ver con Dios. Bueno, en este caso, que los mitos tienen como historias como tan extrañas con Dios. Entonces, los teogónicos tienen que ver con el origen de los dioses. Y los antropogénicos con la aparición del hombre. Explican la aparición del hombre. ¿Listo? Entonces, esas son las 3 clases de mitos: cosmo, teo y antro. ¿Listo? En el momento en el que leamos un mito donde hable, y entonces el dios Hércules nació no sé qué más, es un teogónico. Cuando digan, y entonces el hombre de las cavernas nació en la piedra, no sé qué, es antropogénico. Pero si dice, y entonces el mundo se creó porque un árbol se unió con el arco iris y creó el mundo, es cosmogónico. ¿Listo? Igual nosotros sabemos cómo se creó todo, sin embargo, esto es parte de la literatura, por eso lo estamos viendo. Voy a dejarles una tareita, ¿listo? Con respecto a los mitos, para que podamos reforzar el tema. Entonces, la tarea va a ser leer las mujeres, leer las mujeres de Weinsberg. Las mujeres de Weinsberg, páginas. En mi libro están las 62, yo no sé si están la misma de ustedes, 63 y 64, que son las que les mostré ahorita, y desarrollar en base a la lectura las páginas 65 y 66. ¿Listo? Es responder preguntas sobre la lectura. Eso es súper fácil, más ustedes que leen fluido. Entonces, leer las mujeres de Weinsberg de las páginas 62, 63 y 64 y desarrollar páginas 65 y 66. Listo, mis niños. Entonces, esta fue la clase de español. Dios me las bendiga. Cualquier duda, cualquier inquietud me avisan y yo con mucho gusto les voy a aclarar.